Nunca imaginé que el sonido de las ruedas de goma de mi silla sobre el mármol italiano de mi propia casa sería el ruido que destruiría mi vida. Era la noche de Navidad el 24 de diciembre. Mi casa en Lomas de Chapultepec olía a pavo trufado y a pino fresco importado de Canadá, pero para mí olía a traición. Llevaba puesto mi broche de esmeraldas, una joya que mi difunto esposo me regaló cuando abrimos la primera fábrica textil hace 40 años. Pensé que esa noche celebraría la familia. Me equivoqué. Mi hijo Lisandro se acercó a mí no para abrazarme, sino para susurrarme al oído que yo estorbaba, y mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la Ciudad de México, yo fui arrastrada fuera de mi mansión como una bolsa de basura, sin saber que esa humillación sería el combustible de mi venganza más cruel. Estaba sentada en una esquina del salón principal casi oculta, detrás de un arreglo floral gigantesco que costaba más de lo que gana un obrero en un año. Mis manos arrugadas y llenas de manchas por la edad descansaban sobre la manta de lana que cubría mis piernas. Para todos los presentes, para los socios de negocios de mi hijo, para las amigas operadas de mi nuera y para el servicio yo era doña Griselda, la matriarca inválida, una mujer que había sufrido un derrame cerebral hacía 6 meses y que había quedado confinada a esa silla incapaz de caminar, apenas capaz de hablar. Eso es lo que ellos creían. La realidad era distinta. Mis piernas bajo la manta se tensaron. Sentí el músculo de mi pantorrilla contraerse. Llevaba 2 meses recuperando la movilidad en secreto. Cada mañana, cuando Lisandro se iba a jugar golf y mi nuera Ximena se iba al spa, yo entrenaba con Yara, mi enfermera de confianza. Podía caminar, podía estar de pie. Pero esa noche decidí seguir sentada. Quería ver, quería escuchar lo que decían cuando pensaban que la vieja mueble no entendía nada. Ximena pasó a mi lado. Llevaba un vestido rojo ceñido que dejaba poco a la imaginación y una copa de champán en la mano. Se detuvo justo frente a mí, no para saludarme, sino para mirar su reflejo en el ventanal detrás de mi silla. «Yara», llamó Ximena, chasqueando los dedos como si llamara a un perro. Yara, que estaba a mi lado sosteniendo mi vaso de agua, se enderezó. «Dígame, señora Ximena». «Mueve a tu paciente más atrás», ordenó Ximena señalándome con la uña postiza. «La rueda de esa silla está pisando el borde de la alfombra persa. Además está en medio del paso. El gobernador va a llegar en cualquier momento y no quiero que lo primero que vea sea esto». Señaló mi cuerpo como si fuera una mancha de humedad en la pared. «Señora doña Griselda es la dueña de esta casa», respondió Yara con voz firme aunque baja. «Y le gusta ver el árbol de Navidad. Esta era su casa. Ahora es la sede de nuestras recepciones». Ximena se inclinó hacia mí con una sonrisa falsa, pintada en los labios por si alguien estaba mirando. «¿Verdad, suegrita? Estás mejor en el rincón. Así no tiras nada. Por cierto, ese broche de esmeraldas no combina con tu ropa de vieja. Deberías dármelo para que lo guarde en la caja fuerte. No vaya a ser que lo pierdas entre tus pañales». No dije nada, solo la miré. Mantuve mi expresión vacía, la boca ligeramente abierta, interpretando mi papel, pero por dentro estaba memorizando cada palabra. Ximena resopló, dio un trago a su copa y se alejó contoneándose hacia un grupo de invitados que acababan de llegar. Miré alrededor. La casa que yo construí con años de trabajo duro, desde que vendía ropa en los mercados hasta que levanté mi imperio textil, estaba irreconocible.
Habían quitado mis cuadros de paisajes de Michoacán y puesto arte moderno pretencioso que nadie entendía. Habían cambiado mis muebles de madera tallada por cosas de vidrio y metal fríos. Todo era blanco, gris y plateado, frío, como el corazón de la mujer que ahora daba órdenes a mis empleados. Entonces vi a Lisandro, mi hijo, mi único hijo. Estaba cerca de la barra hablando por teléfono. Se secaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda. A pesar del aire acondicionado, sudaba como un cerdo camino al matadero. Lo conocía bien. Ese sudor no era de calor, era de miedo. Lisandro siempre sudaba así cuando debía dinero. Aguzé el oído. Años de escuchar el ruido de las máquinas de coser me habían dejado un oído selectivo capaz de distinguir un susurro en medio del caos. Sí, sí, te lo aseguro, decía Lisandro al teléfono tapándose la boca. La venta se hará en enero. Tengo el control total. La vieja ya no cuenta, es un vegetal. No puedes embargarme ahora. Es Navidad, por Dios. Escucha, tengo inversores aquí esta noche. En cuanto firmen, te pago el doble. No toques mi coche. Te dije que te pago. Colgó el teléfono y se bebió un whisky de un solo trago. Sus manos temblaban. Se ajustó la corbata y miró hacia donde yo estaba. Sus ojos se encontraron con los míos. No vi amor. No vi preocupación. Vi cálculo. Vi a un hombre mirando un activo que necesitaba liquidar. Se acercó a mí. Olía a licor caro y a colonia barata. Se agachó a mi altura. «Mamá», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Te ves cansada?» No respondí. Dejé que mi cabeza cayera un poco hacia un lado. «¿Sabes, mamá? Esta fiesta se va a poner muy ruidosa. Va a haber música fuerte, mucha gente, humo. No es bueno para tu condición. El doctor dijo que necesitas reposo absoluto». Hizo una señal con la mano. Dos hombres que yo no conocía entraron por la puerta de servicio. No llevaban uniformes de enfermeros ni de ningún hospital conocido. Llevaban chamarras de cuero gastadas y tenían cara de pocos amigos. Uno de ellos masticaba chicle con la boca abierta. «¿Quiénes son?», preguntó Yara, poniéndose entre los hombres y yo. «Señor Lisandro». «¿Qué pasa? Tú estás despedida», dijo Lisandro sin mirarla, sacando un sobre de su bolsillo y tirándoselo al pecho. «Ahí tienes tu liquidación. Vete. Ahora». «No puede hacer eso. Doña Griselda necesita su medicación de las 9. Yo soy la única que sabe». «He dicho que te largues», gritó Lisandro, perdiendo la compostura por un segundo. Varios invitados voltearon a ver. Lisandro bajó la voz inmediatamente sonriendo a la audiencia. «Es un asunto de personal, disculpen. Todo bien». Los dos hombres se acercaron a mi silla. «Llévensela», ordenó Lisandro. «Con cuidado que no grite». «No». Yara intentó agarrar el mango de la silla, pero uno de los hombres la empujó con fuerza contra la pared. «Lisandro». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Fue un sonido ronco, rasposo, porque llevaba semanas fingiendo no hablar bien. Lisandro se congeló. Me miró con horror por un segundo, pero luego su expresión se endureció. Se inclinó tanto que su nariz casi tocaba la mía. «Es por tu bien, mamá. Vas a ir a un lugar especial, un lugar de reposo. Aquí solo estorbas. Necesito cerrar tratos esta noche y no puedo hacerlo si estás aquí babeando y mirando a mis socios con esos ojos de juicio». «Hijo», susurré, «no me llames hijo. Si hubieras firmado los papeles del fideicomiso cuando te lo pedí hace un año, no tendríamos que hacer esto por las malas. Pero eres terca.
Siempre has sido una vieja terca y egoísta. Ahora te vas a descansar, hizo un gesto brusco. Los hombres desbloquearon los frenos de mi silla. ¡Esperen! Ximena apareció de la nada. Pensé por un segundo estúpido que iba a tener piedad, que iba a detener esta locura. Se acercó a mí y sus manos, con esas uñas largas y afiladas, fueron directo a mi pecho. «Esto se queda», dijo desabrochando mi broche de esmeraldas. «Es demasiado valioso para que te lo roben en ese lugar a donde vas. Además, combina perfecto con mis aretes». Me arrancó el broche. Sentí el pinchazo del alfiler en mi piel, pero no me quejé. El dolor físico no era nada comparado con el frío que sentí en el alma. Me habían robado mi casa, mi dignidad y ahora el último recuerdo de mi esposo. «Llévensela por la cocina», ordenó Ximena, «que nadie los vea salir por la puerta principal. Arruinaría la entrada triunfal del Thong Dok». Los hombres empujaron la silla, las ruedas giraron, me alejaron de la luz del calor del olor a pavo. Pasamos por la cocina donde los cocineros bajaron la mirada avergonzados fingiendo no ver nada. Salimos al patio trasero donde el aire frío de diciembre me golpeó la cara como una bofetada. Me levantaron en peso silla y todo y me metieron en la parte trasera de una furgoneta blanca, vieja y oxidada. No era una ambulancia. No había equipo médico, solo un colchón sucio en el suelo y olor a gasolina. «Si grita, le pones cinta en la boca», le dijo Lisandro a uno de los hombres antes de cerrar la puerta. «No se preocupe, jefe. Las viejas no duran mucho donde la llevamos». Lisandro ni siquiera se despidió. Dio 2 golpes en la chapa de la furgoneta como quien despacha una carga de ganado y se dio la vuelta para regresar a su fiesta. A gastar mi dinero, a beber mi vino, a celebrar mi ausencia. La furgoneta arrancó con una sacudida violenta. Me caí de la silla hacia el colchón sucio porque no me habían asegurado. El dolor recorrió mi cadera, pero no grité. Me quedé ahí tirada en la oscuridad, escuchando el motor rugir mientras nos alejábamos de Lomas de Chapultepec. El viaje duró una eternidad. No podía ver nada porque la furgoneta no tenía ventanas traseras, pero sentía cada bache. Sabía que estábamos saliendo de la zona rica. El asfalto liso dio paso a calles llenas de agujeros. El silencio de los barrios residenciales fue reemplazado por cumbias lejanas, ladridos de perros callejeros y claxones. Estábamos bajando al infierno, o mejor dicho, a Ecatepec. Finalmente el vehículo se detuvo. Abrieron las puertas y el olor me golpeó antes que el frío. Olía a humedad rancia, a orina vieja y a cloro barato intentando tapar lo anterior. «Bájala», dijo el conductor. Me sacaron a la fuerza. Ante mí había un edificio de una planta con paredes de hormigón despintadas y grafitis en la fachada. Un cartel de madera torcido y con una luz parpadeante decía: «Hogar Geriátrico El Descanso». El nombre era una burla. Aquello no era un hogar, era un depósito de cadáveres que aún respiraban. Un portón de metal se abrió con un chirrido espantoso. Una mujer gorda, con un uniforme de enfermera manchado de comida, salió fumando un cigarrillo. «¿Esta es la Valenzuela?», preguntó echándome el humo a la cara. «¿Sí?». El hijo pagó el paquete básico. Sin visitas, sin extras, sin terapia. Solo cama y comida 2 veces al día. Dijo que no molestáramos a menos que se muera. Y si se muere directo a la fosa común, él no quiere líos de funerales. Esas palabras se grabaron en mi mente. Fosa común. Mi hijo
al que le pagué las mejores universidades, al que le compré su primer coche, al que saqué de la cárcel cuando atropelló a aquel pobre muchacho, me estaba destinando a una fosa común. Pásenla a la sala 4. La cama del fondo se liberó esta mañana. El viejo que estaba ahí duró 2 semanas. A ver cuánto dura esta. Me empujaron por un pasillo estrecho y oscuro. A los lados veía habitaciones sin puertas. En ellas, ancianos esqueléticos miraban al techo o dormían en posiciones antinaturales. Algunos gemían, otros hablaban solos. Era un coro de desesperación. Llegamos a la sala 4. Era un cuarto grande con 6 camas de metal. Hacía un frío insoportable. No había calefacción y las ventanas tenían los cristales rotos tapados con cartones. «Arriba, abuela», dijo uno de los hombres y me tiró sobre la cama del fondo. El colchón era tan fino que sentí los resortes clavarse en mi espalda. «Ahí te quedas. Si te orinas, te aguantas hasta mañana». «El cambio de pañales a las 7», dijo la enfermera tirándome una manta gris áspera y raída que no cubría ni la mitad de mi cuerpo. Se fueron. Apagaron la luz principal dejándonos en penumbra, iluminados solo por la luz anaranjada de una farola de la calle que entraba por la ventana rota. Me quedé inmóvil. El frío se metía en mis huesos. A mi lado una señora muy anciana tosía con un sonido húmedo y preocupante. Enfrente un hombre rezaba el Padre Nuestro una y otra vez, olvidando siempre la misma línea. Era Nochebuena. A esta hora, en mi casa, estarían sirviendo el pavo, estarían brindando con champán Dom Periñón. Jimena estaría presumiendo mi broche. Lisandro estaría cerrando tratos usando mi nombre, y mi nieto, mi pobre Tadeo, probablemente estaría escondido en su cuarto jugando videojuegos, ignorando que su abuela había sido desterrada. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas calientes y saladas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Cerré los ojos y en medio de ese olor a muerte y abandono, mi mente viajó al pasado. Necesitaba recordar por qué estaba aquí. No por el derrame, no por la enfermedad. Estaba aquí por mis propios errores. Recordé a Lisandro de niño. Tenía 5 años. Estábamos en el mercado de la Merced. Yo vendía tamales entonces antes de la fábrica. Él vio un juguete, un coche de control remoto rojo. Costaba lo que yo ganaba en una semana. «Lo quiero, mamá, lo quiero», gritó tirándose al suelo ensuciando su ropa de domingo. «No tenemos dinero, mijo. Hay que pagar la renta», le expliqué limpiándole la cara. Pero él lloró. Lloró tanto que sentí que se me partía el corazón. Era huérfano de padre. Yo sentía esa culpa constante de no poder darle una familia completa. Así que esa noche no comí. Y la siguiente tampoco. Y trabajé doble turno lavando platos en una fonda y le compré el maldito coche. Vi su sonrisa. Esa sonrisa me compró. Y desde ese día nunca le dije que no. Quería tenis de marca, los tenía. Quería ir a Cancún con sus amigos, yo pedía un préstamo. Quería un coche deportivo a los 18, se lo di. Cuando chocó borracho y casi matan a alguien, no dejé que enfrentara las consecuencias. Pagué al juez, pagué a la familia de la víctima. Es un buen muchacho, solo cometió un error, me dije. Fui yo. Yo creé al monstruo que hoy me tiró aquí. Yo le enseñé que el dinero solucionaba todo. Yo le enseñé que mi sacrificio era su derecho. Le di todo menos lo más importante: límites, carácter, gratitud. La culpa me golpeó más fuerte que el frío de Ecatepec.
Me abracé a mí misma bajo la manta raída. Mis dientes castañeteaban. Sentí que mis piernas fuertes que había ocultado querían patear algo. «Dios mío», susurré en la oscuridad. «Si me sacas de esta, te juro que voy a corregir mi error. Voy a enseñarle a mi hijo la lección que debí enseñarle hace 30 años». De repente un estruendo afuera me hizo saltar. Eran cohetes, fuegos artificiales. Alguien en el barrio estaba celebrando la Navidad. Pum, pum, pum. Cada explosión era como un latido de mi corazón. Miré mis manos. Todavía tenía mis anillos. Ximena me había quitado el broche, pero en la prisa no se fijaron en que llevaba puesta mi chaqueta de lana vieja, la que uso para estar en casa porque es cómoda, la que Lisandro odia porque dice que parece de pobre. Toqué el forro interior de la chaqueta cerca del dobladillo, ahí cosido en un bolsillo secreto que yo misma había hecho hace meses, cuando empecé a sospechar que mi hijo robaba de las cuentas de la empresa. Había algo duro y rectangular. Mi teléfono de emergencia, un viejo Nokia que la batería le dura una semana, y un papel doblado 4 veces con el número directo de Quintín, mi abogado. Sonreí en la oscuridad, una sonrisa que habría asustado al mismísimo diablo. Ellos pensaban que era una vieja inválida y senil. Pensaban que me iba a morir de neumonía en un par de días. No sabían que doña Griselda Valenzuela había sobrevivido a terremotos, crisis económicas, viudez y competencia desleal. No me iba a morir, iba a renacer. La noche pasó lenta y tortuosa. El frío era tan intenso que dejé de sentir los dedos de los pies. La señora de al lado dejó de toser a eso de las 3 de la mañana. Simplemente se quedó en silencio. Supe que se había ido. Nadie vino. Nadie revisó. Murió sola en Nochebuena mientras el mundo celebraba. Eso me dio más fuerza. No iba a terminar así. Cuando los primeros rayos de sol grises y sucios entraron por la ventana rota, escuché pasos. Era la mañana del 25 de diciembre. Navidad. La enfermera gorda entró gritando: ¡Arriba todos! Desayuno y rápido que quiero irme a mi casa a comer el recalentado. Se acercó a mi cama, me miró con desprecio. Mira, nada más la princesa sigue viva. Pensé que amanecerías tiesa. Ten. Me tiró un plato de plástico con una pasta grisácea que supuestamente era avena y un trozo de pan duro. El plato cayó de lado y un poco de avena se derramó en la sábana. ¡Ay, qué torpe eres!, gritó ella. Ahora vas a dormir con eso sucio. No pienso cambiarte. Salió de la habitación para repartir la comida a los otros desgraciados. Era mi oportunidad. Esperé a que sus pasos se alejaran por el pasillo. Miré a los otros ancianos. Estaban demasiado idos o débiles para prestarme atención. Respiré hondo. El aire frío llenó mis pulmones. 1, 2, 3. Conté en susurro. Giré mi cuerpo, bajé una pierna, luego la otra. Mis pies descalzos tocaron el suelo helado de cemento. Sentí un calambre, pero lo ignoré. Me agarré del borde de la cama de metal. Mis nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. Empujé. Mis rodillas temblaron violentamente. Mi espalda crujió, pero me levanté. Estaba de pie. Me tambaleé un poco mareada por el hambre y la tensión, pero me mantuve firme. Caminé. 1 paso, 2 pasos, arrastrando los pies sí, pero caminando. Llegué a la ventana. Miré hacia afuera. Había un muro con alambres de púas, pero más allá se veía la calle. Gente pasando, niños jugando con sus juguetes nuevos. Vida.
Metí la mano en el forro de mi chaqueta. Mis dedos temblorosos rasgaron la tela. Saqué el teléfono. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó con una luz verde pálida. Batería 20%. Suficiente. Marqué el número de memoria. Cantín. Timbró una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, contestó una voz masculina adormilada y con sonido de niños de fondo. ¿Quién habla? Quintín, dije. Mi voz sonó fuerte, clara, autoritaria. No era la voz de la anciana enferma de ayer, era la voz de la dueña. Soy Griselda. Hubo un silencio al otro lado. Se escuchó el ruido de una silla arrastrándose, como si él se hubiera levantado de golpe. Doña Griselda, Dios santo, he estado llamando a su casa toda la mañana y nadie contesta. Lisandro me mandó un mensaje diciendo que usted estaba indispuesta y... Cállate y escucha, lo corté. Lisandro me tiró en un asilo en Ecatepec. Se llama El Descanso. Búscalo en el mapa. Que... Ese hijo de perra voy para allá ahora mismo con la policía. No, ordené. Nada de policía. No todavía. Quiero que vengas tú con tus 2 hombres de seguridad más grandes y quiero que traigas el maletín negro. ¿El maletín negro? Quintín vaciló. El expediente Juan, señora, eso destruirá a Lisandro, eso le quitará todo. Usted siempre dijo que eso era solo para casos de emergencia extrema, terminé la frase. Bueno, Quintín, esto es una emergencia. Mi hijo me dio por muerta, me enterró en vida. Ahora va a descubrir que los muertos también muerden. Entendido, doña Griselda. Estoy en camino. Deme 1 hora. No se mueva. No te preocupes, dije mirando mis pies descalzos sobre el suelo sucio. No voy a ir a ningún lado. Pero cuando salgamos de aquí, Quintín, vamos a ir a la guerra. Colgué el teléfono y lo volví a esconder. Regresé a la cama, me senté y comí el pan duro con una determinación feroz. Cada bocado era energía para lo que venía. 1 hora después, escuché un alboroto en la entrada. Gritos de la enfermera, voces graves de hombres. No pueden entrar aquí. Es propiedad privada, chillaba la enfermera. Soy abogado y tengo un poder notarial que me da custodia total sobre doña Griselda Valenzuela. Si no se aparta, la demandaré por secuestro, negligencia criminal y maltrato al adulto mayor. Y créame, señora, tengo ganas de meter a alguien a la cárcel hoy. Pasos rápidos en el pasillo. Quintín apareció en la puerta de la sala 4. Llevaba su traje impecable pero tenía la cara roja de furia. Detrás de él, 2 gorilas en traje negro llenaban el marco de la puerta. Quintín recorrió la sala con la mirada. Cuando me vio sentada en esa cama miserable envuelta en esa manta sucia, se le llenaron los ojos de lágrimas. Doña Griselda, susurró. Se acercó corriendo y se arrodilló junto a mi cama. Me tomó las manos. Perdóneme por no haber protegido esto mejor. Levántate, Quintín, le dije, poniendo mi mano en su hombro. No es culpa tuya, es mía. Pero ya se acabó el tiempo de lamentarse. Sácame de aquí. Traigan la silla de ruedas, ordenó Quintín a uno de los guardias. No, dije yo. Quintín me miró confundido. Señora, está débil. Dije que no. Me apoyé en su hombro y haciendo acopio de todas mis fuerzas me puse de pie delante de él, de los guardias y de la enfermera que miraba boquiabierta desde la puerta. Quintín abrió los ojos como platos. Señora, usted... Camino, Quintín. Camino desde hace 2 meses. Lisandro me tiró porque pensó que era una carga inmóvil. Se equivocó.
Miré a la enfermera gorda. Ella retrocedió asustada por la mirada de odio puro que le lancé. Tú, le dije señalándola, reza, reza para que no cierre este antro y te meta presa por lo que le pasó a la señora de la cama de al lado anoche. La mujer se puso pálida y salió corriendo. Salí de el descanso caminando apoyada en el brazo de Quintín. El sol del mediodía me cegó por un momento, pero se sentía glorioso. Me subí al coche blindado de Quintín. Asientos de cuero, calefacción, olor a limpio. ¿A dónde, señora? ¿A la mansión?, preguntó el chófer. No, dije tajante. A esa casa no vuelvo hasta que sea para echar a las ratas. Llévame al Four Seasons. Y Quintín. Sí, señora. Quiero que contrates a un equipo de vigilancia. Quiero saber cada paso que da mi hijo, cada centavo que gasta, cada palabra que dice, y quiero que prepares los documentos para modificar el testamento. ¿Qué fecha ponemos para la lectura? Miré el calendario en el tablero del coche. 25 de diciembre. El 31. Dije sintiendo cómo la sangre volvía a circular por mis venas con fuerza. En Año Nuevo, van a tener la fiesta más grande de sus vidas y yo voy a ser la sorpresa de medianoche. El coche arrancó. Dejé atrás el infierno de Ecatepec. La doña Griselda, dulce y permisiva, se había quedado en esa cama sucia. La mujer que iba en el coche era alguien nuevo, alguien peligroso. Mientras conducíamos de regreso a la ciudad, Quintín me pasó su tableta. Creo que debería ver esto, señora. Lo subió su nuera hace 1 hora. En la pantalla vi una foto de Ximena. Estaba en mi salón frente a mi árbol de Navidad. Llevaba puesto mi broche de esmeraldas. El pie de foto decía Navidad difícil, cuidando el legado de la familia mientras mamá descansa. Gracias por los mensajes de apoyo. Mujer fuerte. Legado, esmeraldas. Solté una carcajada seca. Una carcajada que hizo que Quintín me mirara con preocupación. Disfrútalo, querida, murmuré a la pantalla. Disfrútalo mientras puedas, porque te va a durar menos que la resaca. Cerré los ojos y descansé. Necesitaba fuerzas. La guerra apenas comenzaba. Desde la suite presidencial del Hotel Four Seasons, la ciudad se veía diferente, se veía limpia, ordenada, brillante. Pero mi atención no estaba en la vista panorámica de la Ciudad de México, sino en la pantalla de mi iPad. Quintín había hecho un trabajo excelente reactivando las cámaras de seguridad ocultas en mi propia casa. Esas cámaras que instalé hace años cuando empezaron a desaparecer pequeños objetos de valor y Lisandro culpaba al servicio. Nunca le dije a nadie que existían. Ahora eran mi ventana al infierno que habían desatado en mi hogar. Lo que vi me revolvió el estómago más que la comida podrida del asilo. Era el 27 de diciembre. Apenas habían pasado 3 días desde que me echaron. En la pantalla del salón principal vi a Ximena. No llevaba luto, no parecía preocupada. Llevaba una bata de seda, mi bata de seda, la que compré en París hace 10 años y que guardaba como un tesoro. Se paseaba por mi salón con una copa de vino en la mano, dando órdenes a los empleados de limpieza, que pobres agachaban la cabeza temerosos. Quiero que tiren todos esos cuadros viejos de paisajes, decía ella señalando mis óleos de Michoacán. Son deprimentes, y esa vitrina con las muñecas de porcelana, a la basura. Me dan miedo. Quiero este espacio vacío y moderno para la fiesta de Año Nuevo.
Vi cómo tiraban mis recuerdos en cajas de cartón sin ningún cuidado, pero lo peor vino después. La cámara del despacho captó a Lisandro. Estaba con un hombre gordo calvo que llevaba un traje brillante. Reconocí al tipo. Era un prestamista de dudosa reputación conocido por sus métodos violentos de cobro. Te lo juro, Rolo, decía Lisandro sudando y sirviéndole un whisky a su invitado. La casa es mía. La vieja ya no está. Está en un asilo vegetal total. No va a volver. Eso dijiste hace un mes, Lisandro, respondió el tal Rolo, golpeando la mesa de caoba de mi difunto esposo con un anillo de oro macizo. Pero yo no veo mi dinero, y mis socios se están poniendo nerviosos. Quieren la propiedad como garantía. La tendrás, gritó Lisandro desesperado. Mira, ya contacté a la notaría. En cuanto salga el certificado médico de incapacidad mental de mi madre, que me costó una fortuna sobornar al doctor Tomo el control total de los activos. Para enero tienes tu dinero más los intereses. Pero necesito que me des aire para la fiesta de fin de año. Necesito aparentar solvencia para atraer a nuevos inversores. Está bien, dijo Rolo levantándose. Tienes hasta el 2 de enero. Si para entonces no tengo mis 5 millones, Lisandro, voy a cobrarme con carne. Y no me refiero a la tuya, que no vale nada. Me refiero a la de tu esposa o la de tu hijo. Lisandro palideció, pero asintió. Vendió a su familia por unos días más de falsa gloria. Cuando el prestamista se fue, Ximena entró en el despacho, no consoló a su marido, fue directo a la caja fuerte oculta detrás del retrato de mi esposo. ¿Cuál era la combinación? Preguntó impaciente. El cumpleaños de papá, murmuró Lisandro hundido en el sofá. Ximena abrió la caja fuerte. Vi a través de la cámara cómo sus ojos brillaban con codicia. Empezó a sacar las carpetas de documentos, los bonos al portador y finalmente los estuches de terciopelo, mis joyas. Se puso mi collar de diamantes, se puso los anillos, se miró en el espejo girando el cuello admirándose. ¿Crees que esto sea demasiado para la fiesta?, preguntó. Ponte lo que quieras, pero no pierdas nada, gruñó Lisandro. Si el plan falla, tendremos que empeñar eso. Ni lo sueñes, chilló ella. Me lo he ganado. He aguantado a tu madre y su olor a naftalina durante 10 años. Esto es mi indemnización por daños psicológicos. Cerré el iPad de golpe. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de furia. Se estaban repartiendo mis restos antes de que mi cadáver se enfriara. Me trataban como a un animal sacrificado. Señora Griselda, la voz suave de Yara me sacó de mi trance. Entró en la habitación con una bandeja de comida nutritiva, salmón, verduras, jugo fresco. Todo lo contrario a la basofia del asilo. Es hora de su terapia. Se siente con fuerzas. Miré la bandeja y luego a Yara. Esa muchacha joven que había arriesgado su trabajo por defenderme era más familia que los buitres que ocupaban mi casa. Tengo más fuerzas que nunca, hija, dije levantándome del sofá sin ayuda. Vamos a entrenar. Necesito que mis piernas aguanten los tacones altos. Quiero estar de pie cuando les quite todo. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor físico y estrategia mental. El Hotel Four Seasons se convirtió en mi cuartel general. Quintín venía 2 veces al día con documentos, actualizaciones legales y reportes de los investigadores privados. Ya tenemos el testimonio de la enfermera del asilo, me dijo Quintín la mañana del 29 de diciembre. Cuando le mostré la orden de aprehensión redactada, cantó como un canario, confirmó que Lisandro pagó extra para que no le dieran atención médica si tenía una crisis. Tenemos la grabación,
Es intento de homicidio, doña Griselda. Podemos meterlo a la cárcel hoy mismo. Negué con la cabeza mientras hacía ejercicios de elevación de piernas con las pesas que Yara me había conseguido. No, Quintín, la cárcel es demasiado fácil para él. En la cárcel tendría techo y comida gratis. Yo quiero que sienta el frío, quiero que sienta el hambre, quiero que sienta la vergüenza pública. Vamos a seguir con el plan. Mientras mis músculos recordaban cómo sostener mi peso, mi mente se afilaba. Yara fue un ángel. Me masajeaba las piernas doloridas con aceites, me obligaba a caminar por el pasillo de la suite, una y otra vez cronometrando mis tiempos. Espalda recta, doña Griselda. Barbilla arriba, me animaba, así como una reina. Como una guerrera, corrigió yo, pero hubo un momento en que mi determinación flaqueó. Fue la noche del 30 de diciembre. Estaba revisando las cámaras de nuevo. Esta vez la cámara enfocaba la cocina. Vi a Tadeo, mi nieto de 16 años. Estaba sentado en la mesa auxiliar comiendo un sándwich triste. Se veía más delgado. Jimena entró en la cocina hablando por teléfono, ignorando a su hijo. «Mamá, ¿podemos ir a visitar a la abuela?», preguntó Tadeo tímidamente. «Es casi Año Nuevo. No quiero que esté sola». Ximena tapó el teléfono y lo miró con fastidio. «Ay, Tadeo, deja de molestar. Tu abuela no sabe quién eres. Está ida. Además, ese lugar no es para niños. Tengo 16 años, no soy un nano niño. Y la abuela estaba bien el 24. Solo estaba cansada. Ustedes la echaron». «¡Cállate!», gritó Ximena y vi cómo le daba una bofetada al muchacho. «No vuelvas a hablarnos así. Todo lo que hacemos es por tu futuro malagradecido. Ahora vete a tu cuarto y no salgas hasta que aprendas a respetar». Tadeo se llevó la mano a la mejilla conteniendo las lágrimas y salió corriendo. Esa bofetada me dolió más que si me la hubieran dado a mí. Mi nieto era el único inocente en esa cueva de lobos. Estaba sufriendo por mi culpa, por mi ausencia. Quintín, que estaba revisando unos contratos en la mesa del comedor, vio mi expresión. «Señora, cambio de planes en el testamento», dije con voz ronca. «Quiero crear un fideicomiso blindado para Tadeo, que sus padres no puedan tocar ni un centavo, pero que asegure su educación y su manutención hasta que tenga 25 años. Es complicado hacerlo tan rápido, pero hazlo, Quintín. No me importa cuánto cueste. Y quiero la custodia. Cuando los echemos, Tadeo se queda conmigo. Eso será una batalla legal dura. Que vengan. Tengo dinero, tengo tiempo y tengo la razón». «Ahora, Quintín, es hora de hacer la llamada. Pon el altavoz. Quiero escuchar cómo caen en la trampa». Quintín asintió. Sacó su teléfono y marcó el número de Lisandro. Yo me acerqué apoyándome en mi bastón de entrenamiento, conteniendo la respiración. El teléfono sonó 3 veces antes de que Lisandro contestara. Se escuchaba música fuerte de fondo y risas. Estaban ensayando para la fiesta. «Bueno, ¿quién habla?». La voz de Lisandro sonaba arrastrada. Ya estaba borracho a las 4 de la tarde. «Señor Lisandro, habla el licenciado Bernardo Montes, abogado de su madre». La música de fondo bajó de volumen. Probablemente Lisandro se alejó del ruido. «Ah, Montes, ¿qué quieres? Si es para cobrar tus honorarios tendrás que esperar a enero». «No es un asunto de honorarios, señor. Es sobre doña Griselda». Hubo un silencio tenso. «¿Qué pasa?». «¿Murió?». La esperanza en su voz era tan evidente que me dieron ganas de vomitar. No preguntó, «¿Está bien?». Preguntó si había muerto. «Hubo un cambio drástico en su condición esta mañana.
dijo Quintín siguiendo el guión que habíamos preparado. Era ambiguo perfecto, para que la mente codiciosa de Lisandro llenara los huecos. El director del asilo me contactó. Dada la situación crítica y basándome en las instrucciones previas de su madre, es imperativo que procedamos a la lectura de las cláusulas de contingencia del testamento. Contingencia, ¿qué significa eso? Lisandro sonaba nervioso pero excitado. Significa la transferencia de titularidad de los bienes. Si doña Griselda fallece o es declarada permanentemente incapacitada, el testamento se activa. Necesito reunirme con usted y su esposa lo antes posible. ¡Mañana!, gritó Lisandro. ¡Mañana en la noche! Estamos organizando una gran fiesta de Año Nuevo en la casa. Es el momento perfecto. Todos los socios estarán ahí. Será un homenaje a su memoria si es que... ya sabe. Entiendo. ¿Le parece bien a las 11:30 de la noche, justo antes de las uvas? Perfecto, Montes. Perfecto. Trae los papeles. Trae todo para que yo firme. Oye, ¿y el cuerpo? Digo, si pasa lo peor, ustedes se encargan... No quiero arruinar la fiesta con logística funeraria. Quintín me miró. Yo tenía los ojos cerrados y los puños apretados. Hice una señal para que terminara la llamada antes de que yo gritara. Nosotros nos encargamos de todo, señor Lisandro. Usted solo preocúpese por recibir el Año Nuevo. Será una noche inolvidable, se lo garantizo. Gracias, Montes. Te espero. Lisandro colgó. La habitación quedó en silencio. Quintín dejó el teléfono en la mesa con asco, como si estuviera contaminado. Es un monstruo, murmuró. Es el monstruo que yo alimenté, dije abriendo los ojos. Ya no había lágrimas, solo hielo. Pero mañana, Quintín, le voy a cortar la cabeza. Me giré hacia Yara. Saca el vestido, hija. Yara fue al armario y sacó la funda negra. Bajó el cierre lentamente. Ahí estaba. No era un vestido de viuda, no era un vestido de abuela. Era un traje sastre de alta costura color blanco marfil con solapas de satén. Un traje de poder. Un traje para una mujer que dirige un imperio. Y junto a él, un par de zapatos de tacón bajo pero elegantes. Y lo más importante, un nuevo broche. No de esmeraldas, sino de rubíes rojos como la sangre. Mañana, dije acariciando la tela del traje, doña Griselda Valenzuela va a volver de entre los muertos, y el infierno viene conmigo. La noche del 31 de diciembre, mi mansión en Lomas de Chapultepec brillaba tanto que parecía un faro de obscenidad en medio de la ciudad. Desde el coche blindado de Quintín, estacionado a una cuadra de distancia en la oscuridad, veíamos llegar los coches de lujo Ferraris, Lamborghinis, camionetas blindadas con guardaespaldas. Lisandro había invitado a la crema innata de la sociedad, o al menos a la parte de la sociedad que toleraba sus deudas con tal de beber champán gratis. Yo observaba todo desde una tablet conectada a las cámaras de seguridad. El jardín estaba cubierto por una carpa transparente climatizada. Había candelabros de cristal colgando del techo, camareros con librea blanca sirviendo caviar y una banda de jazz tocando en vivo. Todo pagado con mis tarjetas de crédito corporativas, las cuales Lisandro había estado drenando hasta el límite en los últimos 3 días, seguro de que la herencia cubriría todo. Míralos, susurré, bailando sobre mi tumba. En el centro del salón, Lisandro recibía a los invitados. Llevaba un esmoquín de terciopelo azul que le quedaba ridículo y se reía demasiado fuerte. A cada persona que saludaba le decía lo mismo: grandes noticias a medianoche, grandes proyectos para el año que viene. Estaba vendiendo humo. Pero
lo que hizo que me hirviera la sangre fue ver a Ximena. Bajaba por la escalera principal como si fuera una estrella de cine. Y llevaba puesto mi vestido. No cualquier vestido, era el vestido rojo de seda salvaje que yo usé en la gala donde recibí el premio a la empresaria del año. Era un símbolo de mi éxito. Ella lo había alterado cortándole las mangas y subiendo el dobladillo para hacerlo vulgar sexy. Llevaba mi collar de diamantes y en su pelo un adorno hecho con... No podía creerlo, con una de las medallas de honor de mi difunto esposo. «Esa mujer no tiene límites», dijo Yara sentada a mi lado en el coche apretando mi mano. «Se ve ridícula, doña Griselda. Usted tiene más clase en el dedo meñique que ella en todo el cuerpo. La clase no se compra, Yara, y la dignidad tampoco». Vi a los acreedores de Lisandro en una esquina. El tal Rolo estaba comiendo canapés con voracidad, mirando a Lisandro como un tigre mira a un ciervo. Lisandro se acercó a ellos, les dio palmadas en la espalda, les señaló el reloj. «Esperen, esperen», parecía decirles. De repente la cámara captó algo en la cocina. Era Tadeo. Estaba sentado en un taburete vestido con un traje que le quedaba grande jugando con su celular. Una de las empleadas domésticas, María, una mujer que llevaba conmigo 20 años, se le acercó y le dio un plato de comida a escondidas. Ximena había prohibido que el niño comiera del buffet para no estorbar a los invitados. «Pobre criatura», dijo Quintín desde el asiento delantero. «Doña Griselda, son las 11:20. Es hora». Respiré hondo, me alicé la chaqueta de mi traje blanco, me toqué el broche de rubíes. «Vamos», dije, «no hagamos esperar a los herederos». El coche avanzó lentamente hacia la entrada principal. Los valets se sorprendieron al ver un coche que no estaba en la lista, pero Quintín bajó la ventanilla y mostró su identificación. Nos dejaron pasar. Quintín bajó primero. Yo me quedé dentro, oculta por los vidrios polarizados. Yara se quedó conmigo. «Usted entra cuando yo dé la señal, señora», dijo Quintín por el intercomunicador. «Que empiece el espectáculo». Vi a Quintín entrar en la mansión a través de la pantalla. Su presencia causó un murmullo. Él no encajaba ahí. Con su traje gris conservador y su maletín de cuero gastado, parecía un cuervo en medio de pavos reales. Lisandro corrió hacia él. Lo vi gesticular ansioso. Quintín asintió y señaló el escenario donde estaba la banda. La música se detuvo. Lisandro tomó el micrófono. «Amigos, familia», gritó Lisandro con las mejillas rojas por el alcohol. «Gracias por venir a esta noche tan especial. Como saben, ha sido un año difícil. Mi madre, la gran doña Griselda», hizo una pausa teatral fingiendo que se le quebraba la voz. «Está en sus momentos finales, pero ella quería que celebráramos y quería que el futuro de esta empresa quedara asegurado. Por eso he pedido a nuestro abogado familiar que venga a darnos las noticias oficiales antes de que suenen las campanadas. Por el futuro». La gente aplaudió cortésmente. Ximena se puso al lado de Lisandro posando para las fotos, con una mano en la cadera y la otra tocando el collar de diamantes. Quintín subió al escenario. Conectó su laptop al sistema de sonido y proyección. «Buenas noches», dijo Quintín. Su voz era seca profesional. «Estoy aquí en representación de doña Griselda Valenzuela para ejecutar sus últimas voluntades en caso de ausencia o incapacidad». Lisandro sonreía de oreja a oreja. Rolo, el prestamista, se acercó al escenario cruzando los brazos. «Procedo a la lectura de la cláusula 5 del testamento revocado y la nueva disposición de activos
registrada legalmente el día 29 de diciembre del presente año, dijo Quintín. La sonrisa de Lisandro vaciló. 29 de diciembre, testamento revocado, le leí en los labios. Miró a Ximena confundido. Quintín continuó implacable. Yo, Griselda Valenzuela, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, un murmullo recorrió la sala. Pleno uso, susurraban. No estaba vegetal. Ordeno la transferencia inmediata del 100% de las acciones de Grupo Valenzuela, así como la propiedad inmueble ubicada en Lomas de Chapultepec, número 45, y todos los activos líquidos en las cuentas de Banco Nacional. Lisandro volvió a sonreír. Ya casi sentía el dinero. A la Fundación Benéfica Griselda Valenzuela para mujeres maltratadas y niños en riesgo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el tintineo de las copas se escuchaba. Lisandro se quedó congelado con la boca abierta. Ximena soltó una risita nerviosa. ¿Qué? Gritó Lisandro rompiendo el silencio. Eso es un error. Ese viejo está leyendo mal. Yo soy el hijo único. Quintín levantó la vista del documento y miró a Lisandro directamente a los ojos. No hay ningún error, señor Lisandro. Además, la disposición incluye una orden de desalojo inmediata para los ocupantes actuales de la propiedad, citando indignidad sucesoria por intento de homicidio y abandono de persona vulnerable. ¡Mientes!, aulló Ximena, perdiendo toda su compostura. Se lanzó hacia el escenario. Esa vieja está loca. Tú la manipulaste. Está vegetal en un asilo, no pudo firmar nada. La señora Griselda no está en un asilo, dijo Quintín con calma. Y ciertamente no está vegetal. Entonces, ¿dónde está? Bramó Lisandro rojo de ira, agarrando a Quintín por las solapas del saco. Dime dónde está esa maldita vieja para que yo mismo la haga firmar. En ese momento Quintín me dio la señal a través del auricular. Suélteme, señor, dijo Quintín empujando a Lisandro. Y mire hacia la puerta. Las luces principales se apagaron de golpe, dejando solo las luces de emergencia y los focos del escenario. Un reflector que Quintín había arreglado previamente con el técnico de luces, otro empleado leal iluminó la entrada principal. Las grandes puertas de roble se abrieron de par en par. El viento frío de la noche entró haciendo volar las cortinas. Y ahí estaba yo, de pie, erguida, con mi traje blanco brillando bajo la luz, apoyada ligeramente en mi bastón de ébano con empuñadura de oro. Yara estaba a mi lado, pero yo caminaba sola. El sonido de mis tacones resonó en el mármol. Clac, clac, clac. Era el sonido de la justicia. Avancé hacia el centro del salón. La multitud se abrió como el mar rojo. Nadie se atrevía a respirar. Lisandro se quedó petrificado. Sus ojos parecían querer salirse de sus órbitas. Ximena se llevó las manos a la boca ahogando un grito. Parecían haber visto a un fantasma. Llegué hasta el pie del escenario. Miré a mi hijajo, ese hombre patético en su traje de terciopelo. «Hola, Lisandro», dije. Mi voz no necesitaba micrófono. La ira la proyectaba hasta el último rincón. ¿No vas a saludar a tu madre o prefieres que vuelva a mi lugar de reposo? El vaso de whisky cayó de la mano de Lisandro y se hizo añicos en el suelo. El sonido del cristal rompiéndose marcó el fin de su reinado y el comienzo de mi venganza. El silencio en el salón era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Lisandro me miraba como si yo fuera la parca que venía a reclamar su alma. Sus manos temblaban violentamente y el color había abandonado su rostro dejándolo con una palidez enfermiza. Ximena, por su parte, parecía haber tragado vinagre.
Tenía los ojos desorbitados y se aferraba al brazo de mi hijo como un animal acorralado. Di un paso más hacia ellos. El sonido de mis tacones en el mármol resonó como disparos clac, clac, clac. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté, mi voz tranquila, pero cargada de veneno. ¿No te gusta mi regalo de Año Nuevo? Pensé que querías una sorpresa a medianoche. Mamá, balbuceó Lisandro retrocediendo hasta chocar con la mesa de los canapés. Mamá, nosotros pensábamos que estabas muy mal. El médico dijo. ¿Qué médico, Lisandro? Lo interrumpí alzando una ceja. ¿El que sobornaste para declararme incapaz? ¿O el veterinario que atiende en ese matadero al que me enviaste en Nochebuena? Un grito ahogado recorrió la multitud. Los invitados, esa alta sociedad que tanto le importaba a mi nuera, empezaron a murmurar. Vi a Rolo, el prestamista, sonreír con crueldad desde la esquina. Él ya sabía cómo terminaba esta historia para Lisandro. Ximena intentó recuperar la compostura. Soltó a Lisandro, se alisó el vestido, mi vestido, y dio un paso al frente con esa arrogancia estúpida que siempre la caracterizó. «Esto es un truco», chilló señalándome con un dedo lleno de mis anillos. «Mírenla, camina, nos ha estado engañando a todos. Fingió estar enferma para espiarnos. Es una vieja manipuladora y perversa». La audacia de esa mujer no tenía límites. Me eché a reír, una risa seca sin alegría. «Yo soy la perversa Ximena», dije acercándome a ella hasta invadir su espacio personal. Ella intentó retroceder, pero sus tacones se enredaron en la cola del vestido y casi cae. «Tienes puesto mi vestido, tienes puestas mis joyas, estás bebiendo mi vino en mi casa, y hace 3 días me arrancaste el broche de mi marido del pecho mientras me echaban a la calle como a un perro». Ximena se puso roja de furia y vergüenza. «Tú me lo diste», mintió descaradamente. «Dijiste que querías que yo lo tuviera». «Mentira», dije tajante. Me giré hacia la multitud. «Señoras y señores, perdonen la interrupción de su fiesta. Sé que vinieron a celebrar el futuro de Grupo Valenzuela con su nuevo dueño, pero me temo que hubo un error de cálculo. El dueño sigue aquí, y la basura está a punto de ser sacada». Lisandro se lanzó hacia mí con lágrimas de cocodrilo brotando de sus ojos. Intentó abrazarme. «Mamá, por favor, hablemos en privado. Estás confundida, el asilo era temporal, era para que te curaras. Te juro que te íbamos a traer de vuelta mañana. Todo esto es un malentendido». Me aparté de él con asco, usando mi bastón para poner distancia entre nosotros. «No me toques», le siseé. «Tu toque me da frío, Lisandro. Me recuerda a la cama de metal donde me dejaste. Me recuerda al olor a orina y a muerte de ese lugar. ¿Sabes? La señora de la cama de al lado murió en Navidad. Murió sola llamando a su hija. Yo estuve a punto de ser ella. Si no fuera porque soy más fuerte de lo que tú crees, hoy estarías brindando por mi funeral, no por mi dinero». «No es cierto», gritó Lisandro mirando a los invitados desesperado. «Ella está exagerando. Es la demencia senil. Llamen a una ambulancia, mi madre está delirando». Quintín tomó el micrófono de nuevo. «Nadie va a llamar a ninguna ambulancia», dijo con autoridad. «Y nadie está delirando. Si quieren la verdad, miren a la pantalla». Quintín presionó una tecla en su computadora. La música de fondo se cortó abruptamente. En la pantalla gigante que estaba preparada para la cuenta regresiva de Año Nuevo apareció una imagen granulada pero clara. Era la grabación de la cámara de seguridad de la sala fechada el 24 de diciembre.
Todos vieron cómo yo estaba sentada en la silla de ruedas indefensa. Todos vieron cómo Ximena me arrancaba el broche con violencia. Todos escucharon el audio nítido: llévensela por la cocina, que nadie los vea. Arruinaría la entrada triunfal del gobernador. Si grita le pones cinta en la boca. El horror se apoderó de la sala. Las copas de cristal se quedaron suspendidas en el aire. Las risas se transformaron en muecas de repulsión. El video cambió. Ahora mostraba la cocina hace 2 días. Ximena abofeteando a Tadeo. Cállate, no vuelvas a hablarnos así. Todo lo que hacemos es por tu futuro malagradecido. La multitud jadeó. El maltrato a una anciana era terrible, pero ver a una madre golpear a su propio hijo por querer ver a su abuela fue la gota que colmó el vaso. Ximena se quedó petrificada mirando su propia crueldad proyectada en alta definición. Lisandro se cubrió la cara con las manos. «Apágalo», gimió Lisandro. «Apágalo, por Dios». «No», dije yo mirando la pantalla. «Que todos vean quiénes son realmente los anfitriones de esta fiesta. Que vean la clase y la elegancia de los nuevos Valenzuela». Entonces un movimiento brusco llamó mi atención. Tadeo salió corriendo de la cocina. Llevaba su traje mal ajustado y tenía los ojos rojos de llorar. No le importó la gente, no le importó el escándalo. Corrió hacia mí como si yo fuera su único refugio en medio de un bombardeo. «¡Abuela!», gritó. Se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me tira, pero me mantuve firme. Solté el bastón y lo abracé. Lo abracé con todas mis fuerzas, oliendo su cabello, sintiendo sus lágrimas mojar mi chaqueta blanca. «Perdóname, abuela», sollozaba el niño contra mi pecho. «Perdóname por no defenderte. Tenía miedo». «Shh, mi niño», le susurré acariciando su espalda. «No tienes nada que perdonar. Tú eres la única luz en esta casa oscura. Ya estoy aquí. Ya nadie te va a hacer daño». Levanté la vista y miré a Ximena y Lisandro. Ellos miraban la escena con una mezcla de envidia y terror. Sabían que habían perdido no solo el dinero, sino también a su hijo. Los invitados empezaron a reaccionar. ¡Qué vergüenza!, gritó una señora enjollada amiga de Ximena. «¡Vámonos de aquí! Esto es un nido de víboras. ¡Monstruos!», dijo otro hombre, tirando su copa al suelo. Rolo el prestamista se acercó a Lisandro. No gritó. Solo le puso una mano pesada en el hombro y le susurró algo al oído. Lisandro se puso aún más pálido, si es que eso era posible, y empezó a temblar incontrolablemente. Rolo se dio la media vuelta y salió llevándose a sus guardaespaldas. Lisandro sabía que su tiempo se había acabado. «Quintín», dije soltando a Tadeo suavemente y poniéndolo detrás de mí. «¿Qué hora es?». Quintín miró su reloj. «Son las 11:50, doña Griselda». «Perfecto. Tienen 10 minutos». Me dirigí a Lisandro y Ximena. Ya no eran los dueños del mundo. Eran 2 niños malcriados atrapados en una travesura imperdonable. «Tienen 10 minutos para sacar sus cosas personales y largarse de mi casa», sentencié. Y cuando digo personales, me refiero a su ropa interior y sus cepillos de dientes. Todo lo demás, los coches, las joyas, los abrigos de piel, los relojes, los electrónicos, todo se queda. Todo fue comprado con mi dinero o robado de mis cuentas. «¡No puedes hacernos esto!», gritó Ximena histérica. «Esta es mi casa. Tengo derechos. Soy la madre de tu nieto. Perdiste el derecho a llamarte madre cuando golpeaste a tu hijo por quererme», le respondí fría. «Y en cuanto a la casa, el título de propiedad está a nombre de la fundación desde hace 48 horas. Ustedes son intrusos». «Lisandro, haz algo». Ximena sacudió a su marido. «Dile algo a tu madre.
No dejes que nos humille así. Pero Lisandro se rompió. Cayó de rodillas frente a mí agarrando el dobladillo de mi pantalón. Mamá, mami, por favor. Lloraba moco y lágrimas mezclándose en su cara. No tengo a dónde ir. Rolo me va a matar. Debo 5 millones de pesos. Si me echas, soy hombre muerto. Te lo suplico. Cambiaré, te cuidaré. Seré el hijo que quieres. Lo miré desde arriba. Sentí una punzada de dolor en el corazón. Era mi hijo, mi bebé. El niño al que le compré el coche rojo de control remoto. Pero luego recordé la noche en el asilo, el frío, el miedo, la certeza de que él esperaba mi muerte. Tuviste 40 años para ser el hijo que quería Lisandro, dije suavemente. Ahora es demasiado tarde. Tus deudas son tuyas. Tus errores son tuyos. Me solté de su agarre. Seguridad, llamó Quintín. 4 hombres de seguridad privada contratados por mí entraron en el salón. Llevaban cajas de cartón vacías. Ayuden al señor Lisandro y a la señora Ximena a empacar lo básico. Tienen 5 minutos ahora. Ximena empezó a gritar insultos llamándome bruja maldita desgraciada. Intentó correr hacia las escaleras para ir a su habitación, probablemente para esconder joyas, pero 2 guardias la interceptaron. ¡Suéltenme!, chillaba mientras la arrastraban hacia la salida. Esto es ilegal. Voy a llamar a la policía. Hágalo, señora, dijo Quintín. Tengo aquí la orden de arresto por fraude, abuso de confianza y tentativa de homicidio. Si llama a la policía, se ahorrarán el viaje de venir a buscarla. Al escuchar eso, Ximena se calló. El miedo a la cárcel pudo más que su codicia. Los guardias empujaron a Lisandro y Ximena hacia la puerta principal. No les dejaron llevar nada más que lo que traían puesto menos mis joyas que Quintín obligó a Ximena a quitarse allí mismo frente a todos y un par de abrigos que agarraron del perchero. Los invitados se apartaron formando un pasillo de la vergüenza. Nadie los ayudó. Nadie los miró con compasión. Solo había desprecio. ¡Tadeo!, gritó Lisandro desde la puerta intentando una última carta. Hijo, ven con nosotros. No te quedes con esa loca. Tadeo me miró. Luego miró a su padre. No, papá, dijo el niño con voz firme aunque le temblaba la barbilla. Me quedo con la abuela. Ella nunca me ha pegado. Y ella no miente. Esa fue la estocada final. Lisandro bajó la cabeza derrotado. Los guardias lo sacaron al porche. Cerraron las grandes puertas de madera detrás de ellos. Justo en ese momento el reloj marcó las 12. ¡Bong! 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 Afuera en la ciudad estallaron los fuegos artificiales. El cielo se iluminó de colores. Se escucharon pitos y gritos de ¡Feliz Año Nuevo! En las casas vecinas. Pero dentro de mi casa no hubo brindis, no hubo abrazos. Solo el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Los invitados se fueron rápido. Nadie quería quedarse a comer las uvas en una casa donde acababa de ocurrir una ejecución familiar. Se despedían de mí con reverencias exageradas, murmurando disculpas y felicitaciones nerviosas, temerosos de que mi ira pudiera caer sobre ellos también. Feliz año, doña Griselda. Qué valiente es usted. Estamos a sus órdenes, señora. Hipócritas. Si yo hubiera seguido en la silla de ruedas, me habrían pisado. Ahora que tenía el poder, me besaban los pies. A las 12:30 la casa estaba vacía de extraños. Solo quedábamos Quintín, Yara, Tadeo y yo. Y el personal de servicio, que estaba limpiando el desastre en silencio, mirándome con una mezcla de respeto y temor.
Me senté en el sofá agotada. La adrenalina se estaba desvaneciendo y mis piernas, que aún no estaban recuperadas al 100%, me dolían horrores. Yara vino enseguida con una compresa fría. «Lo hiciste, abuela», dijo Tadeo sentándose a mi lado y tomando mi mano. Lo miré. Se parecía tanto a Lisandro cuando tenía esa edad. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Rezaba para que no tuviera el mismo corazón. «Lo hicimos, Tadeo», corregí. «Pero no se siente como una victoria, ¿verdad?» «Se siente triste», admitió él. «Pero es mejor que antes. Antes todo era mentira, al menos ahora es verdad». Quintín se acercó con una copa de coñac. «Para los nervios, doña Griselda». «Gracias, viejo amigo». Tomé la copa, pero no bebí. «¿Crees que fui demasiado dura?» Quintín se sentó en el sillón de enfrente y suspiró. «Les dio techo, comida, lujo y amor durante 40 años. Ellos le dieron 3 días en un infierno y planearon su muerte. No, señora, no fue dura, fue justa, y la justicia a veces duele». Miré por la ventana, veía las luces de los fuegos artificiales reflejadas en el cristal. Me imaginé a Lisandro y Ximena allá afuera, en el frío, sin dinero, sin tarjetas, sin amigos. Probablemente caminando por la calle buscando un taxi que no podían pagar. Rolo los estaría buscando mañana. Su vida de fantasía se había terminado. El mundo real ese del que yo los había protegido siempre estaba a punto de devorarlos. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, no por ellos, sino por la madre que fui, la madre que falló al criar a un hombre de bien. «Yara», dije, «mañana quiero que busques las pinturas de Michoacán. Vamos a colgarlas de nuevo. Quiero que esta casa vuelva a oler a hogar, no a hotel». «Sí, señora, yo me encargo». «Y Tadeo, mañana empezamos los trámites para tu escuela. Vas a ir a una escuela normal, no a esa de niños ricos snobs. Vas a aprender a trabajar. Vas a venir a la fábrica conmigo los fines de semana». «¿Entendido?» Tadeo sonrió. Una sonrisa genuina. «Sí, abuela, lo que tú digas». Cerré los ojos. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma, pero por primera vez en años me sentía segura en mi propia casa. Han pasado 3 meses desde aquella noche de Año Nuevo. La primavera ha llegado a la Ciudad de México y las jacarandas están en flor tiñendo las calles de morado. Mi vida ha cambiado, pero también ha vuelto a sus raíces. Lisandro y Ximena se divorciaron un mes después del desalojo. Cuando el dinero se acaba, el amor de gente como Ximena se evapora. Ella intentó volver a casa de sus padres, pero después del escándalo público y el video viral la rechazaron. Ahora trabaja de recepcionista en un salón de belleza en el sur de la ciudad. Dicen que ha envejecido 10 años. Lisandro tuvo peor suerte, o quizás la suerte que se merecía. Rolo lo encontró, no lo mató. Eso no es buen negocio, pero le dio una paliza que lo mandó al hospital 2 semanas. Quintín intervino no para salvarlo, sino para negociar. Lisandro ahora trabaja en una bodega de carga en la central de abastos para pagar su deuda poco a poco. Vive en un cuarto de azotea. A veces María, mi empleada, le lleva comida a escondidas. Yo lo sé y lo permito. Soy dura, pero sigo siendo madre. Sin embargo, no he vuelto a hablar con él. Tiene que aprender a ser hombre, aunque sea a los 40 años. En cuanto a mí, sigo siendo la doña. Ya no uso la silla de ruedas, por supuesto. Camino con mi bastón lenta pero segura. He vuelto a dirigir la empresa. He despedido a los parásitos que Lisandro había contratado y he devuelto sus puestos a los empleados leales. Yara vive conmigo ahora. La adopté legalmente hace una semana.
no como hija, sino como mi compañera y heredera de una parte de mis bienes. Ella estudia medicina y cuida de mí mejor que nadie. Tadeo es mi mayor orgullo. Ha dejado los videojuegos, ahora le interesa la arquitectura. Pasamos las tardes dibujando planos y hablando del futuro. Ayer me preguntó si podíamos ir a visitar a su papá a la bodega. Le dije que sí. Es bueno que vea la realidad. Es bueno que vea lo que pasa cuando uno elige el camino fácil. Estoy sentada en mi jardín, escribiendo esto en mi viejo diario. El sol me calienta la cara. Tengo 72 años. Podría haber muerto en ese asilo. Podría haberme rendido, pero elegí pelear. A veces me preguntan si me arrepiento de haber echado a mi propio hijo. La sociedad nos dice que las madres debemos perdonar todo, aguantar todo, sacrificarnos hasta quedar vacías. Yo digo, no, el amor no es una carta blanca para el abuso. La familia no es la sangre que corre por tus venas, es la lealtad que demuestras en los momentos difíciles. Si estás leyendo esto y tienes hijos que te tratan como un estorbo, que solo te buscan por tu dinero, que esperan a que mueras para repartirse tus cosas, despierta. No eres un mueble, no eres un cajero automático, eres una persona. Levántate de esa silla real o imaginaria, usa tu voz. Defiende tu dignidad, porque al final del día lo único que nos llevamos a la tumba es el respeto que nos tuvimos a nosotros mismos. Y yo, Griselda Valenzuela, pienso irme con la cabeza muy alta.